Vamos a hablar, dijimos antes en la presentación de temas, con el presidente de una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad, ¿sí? Ese sería un poco el título, ahora lo vamos a ir desasnando con él. Él es Matías Olivero, ¿sí? Olivero Vila. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Luciano Muñoz te saluda por acá y Belén Barrera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para vos, Matías. Bueno, un placer hablar con vos en persona. Un poquito charlábamos hoy antes de pactar la nota y nos encontramos con este escenario. Recién un poco lo hablábamos con mi compañera al aire y hablábamos de todas estas cuestiones, tanto los alquileres, bueno, todo lo que lleva a un sinfín de problemas económicos. Básicamente la ONG que vos presidís, Matías, ¿qué nos viene a aportar? ¿Por qué se crea la ONG Lógica? Mira, Luciano, nació de la incredulidad. Bien. De la incredulidad de un grupo de profesionales que nos dedicamos a los temas fiscales, tributarios, y un buen día nos encontramos allí con un ranking, con una investigación que hace el Banco Mundial, y donde decía que entre 190 países la Argentina tenía los impuestos más altos del mundo. Pensábamos que sí, que podía ser que tuviéramos impuestos altos. Siempre se dijo que junto con Brasil éramos de los países con la mayor presión fiscal en la región, pero nunca que teníamos los impuestos más altos del mundo. Haciendo el cuento corto, el Banco Mundial estaba en lo cierto, después hubo una investigación que confirmó esos datos por otras dos vías, hechas por una entidad empresaria que es la UIA, por lo cual por tres métodos distintos se llega a la misma conclusión. Tenemos los impuestos más altos del mundo. Y no solamente eso, sino la tercera inflación más alta del mundo, y ambos financian un gasto duplicado, un gasto público que se ha duplicado en los últimos 20 años. Es decir, es tanto lo que se ha descontrolado el gasto público en las últimas 2 décadas que ni los impuestos más altos del mundo y la tercera inflación más alta del mundo llegan a poder financiarla. Además tenemos el 10º riesgo país más alto, porque también se financia el gasto público con deuda, y vos sabés, Luciano, que la Argentina y Venezuela son los únicos 2 países del mundo que aparecen top 10 en esos 3 rankings. Con lo cual, el resumen de esto es para nosotros lo que nosotros definimos como tragedia fiscal argentina, cuyas consecuencias estamos sufriendo. ¿Se entiende hasta allí, Luciano? Sí, totalmente. No solo yo te estoy escuchando porque me agarró la duda, no sé si te presenté a mi compañera Belén Barrera, pido disculpas si no fue así, te estamos escuchando los dos acá. A propósito de esto, hoy lo presenté a Matías y era tanta las ganas de hablar que me olvidé de mencionar. Matías Olivero Vila es abogado y contador, como bien les comentaba recién, él es presidente de Lógica, es una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad. Matías, me imagino, bueno, es alarmante un poco escucharte por estas cuestiones que me imagino no dejan de ser real a raíz de sus investigaciones, pero digo, uno piensa en emprender, uno piensa en colocar su pequeña pyme y se encuentra con que somos el país con que más impuestos tenemos en el mundo. Es una cosa increíble, un panorama bastante desolador, ¿no? Así es, en lo que consiste la labor de Lógica es en mostrar cómo esta, que nosotros llamamos tragedia fiscal, la vivimos y la sufrimos en nuestro día a día, en lo que hagamos. El que es empresario, porque los datos dan que la presión fiscal que sufre ese empresario es 50,7, según datos, por ejemplo, de esta entidad empresaria que te comentaba, lo que significa que el empresario trabaja más para el Estado que para sí. Es el único entre los 30 países que se ha hecho esa investigación, que son los del G20 más los de Sudamérica, terminás trabajando, si sos un empresario, si tenés una pyme, más para el Estado que para vos mismo. Si sos un empleado registrado, algo del estilo, 54%, hasta algún día de julio, de mediados de julio, dependiendo de cómo sea tu familia, la categoría que vos tenés fiscalmente, más o menos a mediados de julio estás trabajando para el Estado y recién después empiezas a trabajar para vos mismo. Wow. Y como consumidores
Hay estudios realizados por todas las distintas entidades empresarias, por ejemplo el IARAF, que calcula que cuando vas a consumir alimentos, 42% es el peso de todos los impuestos que están en la cadena productiva. Que vos no tenés ni la menor idea que los estás consumiendo, porque ahora vamos a ir al punto fundamental, que es que nosotros tenemos un régimen que nos oculta los impuestos. Pero eso después, si querés, lo tocamos en detalle. Si vas a consumir bebidas, 48% es el peso de los impuestos. Si vas a comprarte un auto, 54%. Si vas a comprarte ropa, 50%. Si vas a comprarte un pasaje de avión, 48%. Con lo cual, estamos casi en el barrio del 50%, y eso significa que los impuestos equivalen a lo que es el coste y la rentabilidad del producto que sea. Es decir, que cada vez que vos te compras un producto, te compras uno para vos y le compras otro para el Estado. ¿Se entiende, Luciano? Belén. Sí, se entiende. Totalmente. Recién hablábamos del dólar, ¿no? Que uno tiene que pagar también el impuesto a la hora de comprarlo. Así es, con todo es lo mismo. Entonces, esto, ¿a qué estamos llevando nosotros conciencia? Bueno, a que se sepa que este gasto público que estamos afrontando, se refleja como si fueran un espejo en los impuestos que estamos consumiendo todos y cada uno de los días de nuestras vidas. Y que esto tiene un impacto en nuestra vida cotidiana. Digamos, esto cuando vos haces una comparación con respecto a otros países, como el caso de Paraguay, como el caso de Chile, te encontrás con que los impuestos son menos de la mitad de lo que es en la Argentina. Y eso significa la afectación de tu ahorro, la afectación de que en lugar de tener dos ambientes, en el mejor de los casos podés llegar a tener, a lo mejor podrías tener un 4 ambientes. Y si estás alquilando 2 ambientes, a lo mejor podrías ser el dueño. Es decir, esto tiene un impacto directo en nuestro bolsillo, en nuestro patrimonio y en nuestra calidad de vida. Recién hablabas de los regímenes que ocultan, ¿no?, los impuestos. ¿Qué posición crees que tomó el gobierno nacional? Bueno, en esto nuestra propuesta número 1, desde Lógica, es que se visibilicen todos los impuestos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos es que nosotros, en la Argentina, llegó a este lugar de tragedia fiscal por una razón, que es la falta de cultura fiscal en toda nuestra sociedad. No lo explica esto el populismo, no lo explica que cuando gobernó el otro gobierno fueron ineptos o que les faltó agallas. Eso es demasiado simplista. Sí. Tiene que haber una explicación detrás de esto que sea transversal a todos los gobiernos que han pasado y que nos explique, digamos, concretamente cuál es la razón de por qué llegamos a esta tragedia fiscal. Y nosotros entendemos que es por esto, por la falta de cultura fiscal, que la genera no porque nos cuesta entender los impuestos, como los chicos que les cuesta entender las matemáticas. No, es por falta de cultura fiscal, por un régimen que nos oculta los impuestos. Sería la falta de visibilización, ¿no? De qué impuestos nos cobran cuando compramos algún producto, ya sea cualquier producto, ¿no? Exactamente, Belén. ¿Por qué? Porque vos tenés una forma directa de ocultarlo, que es muy brutal, que es artículo 39 de la ley de IVA. La gente la puede googlear en este momento, ve ese artículo y lo que dice esa norma es: no se puede exponer el IVA al consumidor final. Claro, estamos... Si vos sos una empresa, sí te la muestro. Si sos una empresa, te muestro eso, hipertensión de ingresos brutos, y retenciones, y te doy toda la información. Pero si vos sos un votante, si vos sos un ciudadano, te lo tengo que ocultar. Y no solamente te lo tengo que ocultar, sino que si no lo llegas a ocultar, te voy a sancionar con una norma de la FIP. Normas de la FIP, que hoy son genéricas, pero que en algún momento hasta había una norma específica para el caso del vendedor que llegara a mostrarle el IVA al consumidor final. Bien. Entonces, a la gente que nos está escuchando, hacemos la pregunta: ¿cuál es la razón de aplicar una sanción por decir la verdad al ciudadano, al contribuyente? Y la gran pregunta: ¿para qué?
Claro. Claro. Siguiendo un poquito esto del trabajo, ¿no? De tu organización, ¿a la gente le interesa saber sobre esto, sobre, digamos, las cuestiones impositivas o todo esto que conlleva? Mira, hay una encuesta que en cualquier momento va a salir a la luz, que la ha hecho una de las grandes consultoras de las encuestadoras, que hizo la pregunta de si usted desearía saber los impuestos que paga cada vez que consume. La respuesta fue 94% dijo que sí. Sí. En Brasil se hizo la misma pregunta, 90% contestó que sí. Y entonces allí en Brasil, en el año 2012, hicieron un régimen que es el que nosotros estamos proponiendo, que se visibilicen en los tickets de consumo todos los impuestos, pero no solamente el equivalente al IVA, que para ellos se llama ICMS, sino todos los impuestos que están en la cadena productiva. Todos los que incidan en el precio, sean del comprador o sean del vendedor, no importa si se aplican a uno u a otro, si inciden en el precio, exponémelo. Claro. Entonces, ¿cuáles serían en el caso de Argentina? El IVA, ingresos brutos provincial, las tasas municipales, impuestos internos, impuesto al cheque, impuesto país, impuesto de importación, es decir, todos los impuestos que se aplican en la cadena productiva. Me imagino un ticket larguísimo. Sí, pensaba lo mismo cuando empezó a hablar Matías. Los brasileños lo solucionaron en forma muy práctica, no exponen los 8 impuestos tienen ellos allí en la ley, sino que los ponen por subtotal, nacional, provincial y municipal. Claro. Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Que vos sabés los impuestos que pagás y a quién se lo pagás. Claro. Claro. Entonces, como sabés a quién se lo pagás, sabés a quién exigirle. Claro. ¿Se entiende? Nosotros le preguntamos a ellos, bueno, ¿qué efectos tuvo esto? ¿Qué beneficios tuvo esto en Brasil? Año 2012. Ley 12.741. La gente puede googlear 12.741, ley federal, y es una ley muy cortita, la traduce y fácilmente la va a entender. ¿Qué es lo que dice? Exponeme entonces el subtotal de nación, provincia y municipio. ¿Qué efectos tuvo? Primero, ahora que me entero, estoy pagando impuestos altísimos, porque en Brasil tienen impuestos bastante parecidos a los nuestros en cuanto a lo altos que son, bájame los impuestos a un nivel lógico. Y entonces ahí hubo bajas de impuestos, como por ejemplo en restaurantes, en hoteles, bajaron del 18 al 3. Del 18 al 3 y del 18 al 4. Claro. Con el 3 y con el 4 recaudaban más que con el 18 porque antes se evadía. Con 3 o 4%, un impuesto razonable, la gente lo paga porque no quiere arriesgarse a ser fiscalizado. Totalmente. ¿Okay? Y multado. Matías, es importante, digo, que el oyente que nos está escuchando y no entienda en profundidad el tema, un poco lo que nos planteás vos, esta cuestión de que el IVA es solo un tercio de toda la torta que estamos hablando, ¿no? Hay un montón de impuestos directos e indirectos que conforman esta situación que estás describiéndonos. Exacto. A ver, tenemos un tercio que es el IVA. Del 48%, por ejemplo, de las bebidas, un tercio aproximadamente es el IVA, porque la gente dice, no, pero sí es 21. No, sí, pero es 21 dividido 121, y eso es alrededor del 17%. Después, otro tercio son todos los otros impuestos indirectos que se aplican sobre el precio de la factura. Y ahí tenemos débitos y créditos o impuestos al cheque, internos, las tasas municipales que también se aplican sobre facturación, ingresos brutos, y que la gente va a decir, no, pero eso se lo aplica al vendedor. Sí, pero por supuesto, pero después se lo traslada al comprador, porque en la Argentina y en la China, un impuesto que se aplica sobre el precio de la factura se traslada naturalmente al comprador. Ahí tenés el otro tercio. Y el tercer tercio es el impuesto a las ganancias y seguridad social del vendedor. Que nosotros tenemos una alícuota altísima del 5%, seguridad social también es muy alto, y en Paraguay te encontrás con que en lugar del 35% es el 10%. Entonces, bueno, esto es, viste, como los ingredientes de los alimentos, viste, vos imaginate que en la cadena productiva vos tenés 3 o 4 empresas que son los eslabones de la cadena productiva, y en uno vos le ponés el azúcar, en el otro le ponés algo agridulce, le ponés la sal, las grasas saturadas, lo que sea, y al final le tenés que poner todos los octógonos. Bueno, con los impuestos es exactamente lo mismo. Si vos vas poniendo en la cadena productiva ingresos brutos al primer eslabón, al segundo eslabón, al tercer eslabón, más el impuesto al débito y crédito también en uno y en otro,
Y las tasas municipales, bueno, al final te tenés que poner todos los octógonos de todos los impuestos al final de la cadena. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Bueno, Matías, se nos hace corto el bloque para poder comentar esta situación con vos. Te invitamos, como te decía hoy, si querés, a volvernos a contactar con vos en breve para que nos sigas describiendo toda esta situación. Perfecto. Para la gente que nos quiera seguir en las redes, estamos como País con Lógica. Ahí pueden cliquear en un link donde pueden firmar una petición de change.org que es justamente para visibilizar estos impuestos y simplemente terminar diciendo que nosotros hemos propuesto esta norma de transparencia fiscal del consumidor a los candidatos presidenciales. 3 de ellos la firmaron al compromiso, uno de ellos es mi ley, y hoy la ley la ley ómnibus que está en el Congreso, contiene un capítulo del régimen de transparencia fiscal del consumidor que ya rescata algunas de estas propuestas que estamos llevando desde Perfecto, Matías. Bueno, te reiteramos el agradecimiento, un placer conversar con vos y vamos a estar comunicándonos nuevamente. Que tengas muy buenas tardes. Un abrazo para ambos. Bien, Gracias. ahí pasó Matías Olivero Vila, si él es abogado, contador y presidente de Lógica.